En videos anteriores se trató la parte de sistemas estructurales, la parte de estructuras y armaduras. Y ahora se va a tratar la parte de máquinas simples. ¿Cuáles son consideradas máquinas simples? Por ejemplo, los alicates, las tijeras, las grúas, las retroexcavadoras. En su momento no constan en movimiento, sino justo en el instante en que se está en equilibrio en una posición dada. Las máquinas simples siempre dan mucho susto a los estudiantes pensando que son sistemas sumamente complejos y no necesariamente es así. Hay que tener mucho cuidado con las distancias, pero las máquinas simples son estructuras. Son estructuras que tienen barras ideales, que simplemente son sistemas que existen para transformar fuerzas de entrada en fuerzas de salida en un instante dado cuando esa máquina está en equilibrio. Entonces, es como más de lo mismo, lo que pasa es que ahora hay piezas curvas o piezas irregulares que igual forma parte de la máquina simple, que es una estructura. Entonces, no debemos olvidar que es parte de los sistemas materiales. Bien, entonces son estructuras diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. Su propósito principal es transformar fuerzas de entrada en fuerzas de salida. Bien, si ustedes quisieran cortar con las manos quizás un alambre grueso, pues sería sumamente difícil, mientras que con una tenaza, pues ustedes aplican una fuerza que se multiplica en otra porción de la tenaza y por eso la pueden cortar. Lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una palanca de apoyo, cuando hay una grúa, cuando hay una tijera, cuando hay un alicate. Entonces son máquinas que nos ayudan o ayudan a simplificar el trabajo. Lo que les dije hace un rato son estructuras formadas por piezas irregulares, piezas curvas, barras rectas, cuerdas y también barras ideales. Entonces hay que identificar las barras ideales en las máquinas simples porque ellas son estructuras también. En la máquina simple es recomendable analizar el diagrama de cuerpo libre del conjunto siempre, pero sin hacer el dibujo, como que mentalmente imaginamos que estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, porque a veces, muchas veces, con el diagrama de cuerpo libre se pueden calcular algunas de las incógnitas. Hay algunos casos donde nos damos cuenta que no es de gran utilidad el diagrama de cuerpo libre, pero recomiendo que en el 100% de los casos se evalúe qué se puede calcular con él. Todas las figuras de los ejemplos de estos videos fueron tomadas del libro de Byron Johnston, Mecánica Vectorial para Ingenieros, la versión de estática. Se va a hacer entonces unos ejemplos. Aquí hay una podadora de árboles que está simplemente apoyada en esta superficie horizontal. En este instante, no cuando está en movimiento, sino en esta posición, cuando este ángulo es 40 grados, esta es la rama del árbol, estas son las medidas, se le aplica esta fuerza P en esta cuerda que está en el extremo A de esta pieza curva y al aplicar esta fuerza se multiplica y con estas cuchillas se corta la rama del árbol. Esta fuerza vertical es de 30 libras, todas las medidas están en pulgadas. Lo que se pide es la fuerza aplicada por la cuchilla cortadora ED, es esta que está aquí, esta es la ED, sobre la rama del árbol. Sobre la rama del árbol van a haber dos fuerzas cortantes que son horizontales, la de la derecha y la de la izquierda. Si solamente nos estuviesen pidiendo la magnitud de alguna de esas fuerzas, ambas son iguales y se reportaría cualquiera de las dos. Pero en este caso la pregunta es vectorial. ¿Cuál es
la fuerza aplicada por esta cuchilla sobre la rama del árbol. La segunda pregunta es la reacción de la articulación E, que está aquí, sobre la pieza CE. La pieza CE es esta pieza curva que está aquí en el centro. Si nos están pidiendo la reacción de la articulación E sobre esta pieza, entonces el perno hay que colocarlo sobre la otra pieza, esta que tiene forma de búmeno. ¿Por qué? Porque para poder ver lo que está ocurriendo entre el perno y esta pieza curva, hay que retirar el perno de allí. Y lo otro que preguntan es la fuerza que ejerce la pieza CBA, que es esta pieza que está acá, que es como una especie de palanca, sobre el perno C. O sea que el perno C no se puede colocar en esta pieza, sino que hay que colocarlo en la otra pieza. Si se hiciese el diagrama de cuerpo libre del conjunto y se retira la rama del árbol, aquí habrían dos normales y aquí simplemente un apoyo, que no hay definición de qué es lo que está ocurriendo acá. O sea que con el diagrama de cuerpo libre del conjunto, para este caso, pues lo único que se verifica es que estas dos normales son iguales y que esta normal de apoyo es igual a esta fuerza. Pero no, el diagrama de cuerpo libre del conjunto en este caso no nos aporta pues nada significativo para resolver el problema, que es lo mostrado en esta figura. Se identifica que la barra de B es ideal. De hecho, en este caso es la única pieza rectilínea de todas. Es recta, rígida, articulada en los extremos y de peso despreciable. O sea que cuando se retire esa barra ideal, cuando se haga el despiece, se va a sustituir por una tensión, que es la única fuerza que ella genera. Se hace entonces el despiece. Probablemente no se van a utilizar todas las piezas para resolver lo que nos están preguntando. Y aunque no hace falta hacer el diagrama de cuerpo libre de las barras ideales, en este se hizo. No se dejan los pernos nunca en las barras ideales. Simplemente aquí se hace como para recordar cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre en las barras ideales, pero lo único que vamos a tener es una fuerza que si la colocamos saliendo, si da positiva, la barra está sometida a tracción, y si da negativa, la barra está sometida a compresión. Bien. Al hacer el despiece, nos damos cuenta que en la pieza de la izquierda hay muchísimas incógnitas, o sea que no vamos a trabajar con esa pieza. Además, no se sabe exactamente dónde está la ubicación de esta N1. En esta pieza hay 4 incógnitas, o sea que tampoco podemos comenzar trabajando con esta pieza. Vamos a comenzar con la pieza de la derecha, que hay 3 incógnitas y se cuenta con 3 ecuaciones de equilibrio. Se calcula entonces en la pieza ED la normal, la reacción X, la reacción E sub Y. En la pieza ABC se toma aumento en C para calcular la tensión. Luego se hace sumatoria de fuerzas para calcular las otras incógnitas. Entonces, la fuerza aplicada por la cuchilla cortadora ED sobre la rama del árbol, vectorialmente hablando, es esta fuerza, que es horizontal hacia la izquierda, porque es sobre la rama del árbol. Y la reacción de la articulación E sobre la pieza CE, se hace la suma vectorial de E sub X más E sub Y al cuadrado, la raíz cuadrada de ambas. Aquí está la magnitud. Se calcula el ángulo que esa reacción forma, en este caso con horizontal, y esa reacción específica de la articulación sobre la pieza CE es esta que está aquí, que apunta hacia abajo y hacia la derecha. La fuerza que ejerce la pieza CBA sobre el perno C es esta que está acá, que es vertical hacia arriba. Con esto se termina este ejercicio. No hizo falta trabajar con la pieza de C. En el siguiente problema, que hay un brazo de extensión telescópica A, B, C,
que se usa para levantar un trabajador a la altura de unos cables telefónicos aéreos. Para esta extensión indicada, para este instante mostrado, el centro de gravedad de este brazo está aquí en G. Aquí están las dimensiones. El centro de gravedad del brazo está en G y su peso es 1500 libras. El trabajador con la canasta, la canastilla donde él está apoyado, todo este equipo fijo en esa canastilla pesan 500 libras. Y se pueden trabajar como si fuese todo un conjunto. El centro de gravedad se supone que está en C. Para la posición mostrada, lo que se pide es determine la fuerza ejercida en B por el gato hidráulico de B. Los gatos hidráulicos se sustituyen en el diagrama de cuerpo libre por tensiones. Ellos se comportan como barras ideales. Pueden estar comprimiéndose o se pueden estar traccionando. Se hace el diagrama de cuerpo libre del conjunto. Y en este problema, al sustituir BD por la tensión que genera el diagrama de cuerpo libre, no es fácil calcular todas las distancias. Entonces se procede a hacer lo siguiente. Este gato hidráulico se puede dejar conectado con el brazo elevador. Se puede hacer el diagrama de cuerpo libre del conjunto tomando la pieza ABC y el gato hidráulico BC. Porque de esa manera es más fácil identificar las dimensiones. Y este es un diagrama de cuerpo libre del conjunto perfectamente válido. Y se sustituye entonces acá por la tensión que genera. Y en la articulación plana tendríamos las dos componentes de la articulación que se colocan a su X y a su Y, en este caso horizontal y vertical. ¿Se pueden colocar inclinados? Sí, pero en este caso vale la pena trabajarlo como horizontal y vertical. Se identifican las distancias, se calculan todas esas distancias, se calcula el ángulo beta, luego se toma aumento en A para calcular la tensión de B, que es la que nos están preguntando. Entonces la respuesta es que la fuerza ejercida en B por el gato hidráulico, fíjense que no nos están preguntando aquí cuánto vale la tensión en el gato hidráulico, sino específicamente la fuerza que ejerce el gato hidráulico en B. Y esa fuerza es esta que está aquí. Y en B, entonces va entrando a la pieza, entrando al perno. Y con esto se resuelve este ejercicio. Vamos a darle fin a este video y luego continuaremos en otro video con otro problema.